Hace poco, bueno, una muchacha que acaba de orar me contó un sueño, creo que fue la semana pasada. Entonces ella me decía, Pablo, vi que viajabas a Puerto Rico y te reunías con un pastor latino que pastorea en, en Estados Unidos. Entonces fue como, ya, bueno, no tengo planes, obviamente. Viajar para allá es todo un tema, todo un costo y yo no viajaría para hablar con un pastor. Pero justo durante esos días venía un profeta de Puerto Rico, acá a Santa Fe, Ángel Martínez. Fuimos a la reunión, ministró todo, ok. Y a la noche, después de esa administración profética, tengo un sueño con este pastor, con el pastor que ella me había nombrado. Y en ese sueño él me dice algunas cosas eh, que no tienen relación conmigo, sino con todos nosotros, con todo este mover. Entonces este pastor me dice, este mover, el movimiento Energema, va a sacudir toda América con el poder de Dios. Este mover del Espíritu va a sacudir toda América con el poder de Dios. Pero, hay un pero, hay un pero, hay una condición. Y él decía, esto va a depender de la vida de oración. Esto va a depender de la vida de oración. Así que usted tiene que entender que si está conectado en esta hora, y bueno, si usted está conectado a este mover, a estas unciones, si usted ha creído que esto es de Dios, obviamente, por eso está aquí conectado, es porque usted en su interior ha tenido una revelación, ha tenido un entendimiento, ha tenido una revelación de que el Señor está haciendo algo más allá de lo que hemos visto más, y estoy hablando más allá de las reuniones en las que nos congregamos, algo más allá de las escuelas proféticas, algo más allá de cada reunión que usted ha presenciado. Yo sé que usted en su interior sabe que si está conectado a este mover es porque sabe que hay algo más. Es porque sabe que la iglesia de Cristo está en camino a experimentar esa plenitud del reino, esa plenitud del poder de Dios, esa plenitud de conocer al Señor. Es por eso que este pastor me decía, este mover va a sacudir América con el poder de Dios. Imagínense, imagínense la responsabilidad que el Señor nos está confiando un continente. Y no me hablaba de América del Sur, sino que de todo el continente americano. Pero la condición es nuestra vida de oración. Entonces a lo que quiero ir en esta noche es que antiguamente, en los tiempos de Jesús, en los tiempos donde comenzaron estos movimientos de Dios, todos estos avivamientos, toda esta historia que nosotros hemos escuchado, leído, cosas que se han hablado en los matinales proféticos, cosas que usted ha leído. Antiguamente, en esas sendas antiguas, todo hombre que quería tener un encuentro con el Señor, todo hombre que quería experimentar la plenitud de Dios, todo hombre que anhelaba y estaba siendo llamado por Dios para ser ungido, para ser la morada de Dios, para portar a Dios, para portar su presencia, para portar su poder, su presencia, su amor, su reino.
siempre ha habido un patrón. Y es que todos estos hombres decían, me tengo que apartar con el Señor. Me tengo que meter con Dios en serio. Y hay una cosa que se llama impartición o transferencia de unción. Y yo sé que usted lo ha visto cuando se ha conectado a este mover. Quizás usted se ha vuelto mucho más profético. Quizás sueña más. Quizás ha tenido un incremento en la liberación, en la sanidad. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de unciones. Estoy hablando de lo que dijo Juan el Bautista cuando él dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y yo no soy digno ni siquiera de desatar su sandalia. Él os bautizará, Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, en toda la historia de la iglesia, todo hombre que quería ser un movimiento de Dios, portar algo fresco de Dios, estos hombres no recibieron unciones de otros hombres, sino que la recibieron directamente de Dios. Por ejemplo, esto le pasó a Smith Wigglesworth en Inglaterra. Él dice que había experimentado unciones, imparticiones, pero hasta ese momento nunca se vio nada sobrenatural en él. Y él era mayor de 50, un hombre bastante simple, trabajaba en la plomería, ni siquiera sabía leer ni escribir. Y él había experimentado unciones porque había hombres de Dios en su tiempo. Pero lo que hizo él es que se comprometió para buscar eso fresco, ese toque que solo Dios puede dar. Para los que se conectaron recién, acabo de contar un sueño donde un pastor latino de Estados Unidos, bueno, a todo esto, Nachita me había dicho que, que yo tenía una entrevista con este hombre de Dios, con Juan Carlos Harrigan. Y justamente unos días después sueño con él. Y este hombre me decía, este movimiento del espíritu, este mover energema va a sacudir toda América con el poder de Dios. Pero va a depender de tu vida de oración. Va a depender de la vida de oración. Entonces, estos hombres sabían que si se metían con Dios, algo iba a pasar, algo iba a cambiar en ellos, algo iban a recibir. Es por eso que un mover de Dios, una manifestación de su presencia, nunca te va a hacer adicto de eventos, nunca te va a hacer adicto de libros, nunca te va a hacer adicto de andar detrás de hombres ungidos. Desde que comencé a ver todo lo que ha estado pasando aquí en Argentina, luego en Chile, la activación y en las reuniones posteriores, lo que más he sentido yo es ir al lugar secreto. Y obviamente igual me ha ayudado el ejemplo de Carlos, de Mauricio. eh, Son hombres muy disciplinados. Lo primero que hay en su corazón y en su mente es buscar al Señor. Es buscar al Señor cada día. Y estos hombres me han inspirado, me han desafiado a eso. Pero también todo lo que yo he visto, yo sé, hermanos, que eso no ha venido de la carnalidad. Y esto no se va a mantener tampoco con la carnalidad.
no se va a mantener con una buena organización, con una buena administración. Esto no se va a mantener con un Excel. Esto vamos a hacer este día. Esto se va a hacer en esta reunión. No. Yo vi en ese sueño que el Señor nos está confiando todo un continente. Todo un continente. Mamá, el Señor puede confiar un barrio, una comuna, una ciudad. Nicolás, Gloria, el Señor te puede confiar. Hijo mío, pídeme por herencia las naciones. Hijo mío, pídeme por herencia las naciones. Y es por eso, al ver todo lo que ha estado ocurriendo, siento un temor santo, siento un hambre insaciable por un mayor encuentro con el Señor. Desde que me vine de Chile, traje los mejores libros. Dije, estos libros, me van a servir mucho, tengo mucho que aprender. Pero a veces uno hasta se hastía de eso y solo lo quiere a Él. Solo lo quiere a Él. Solo lo quiere a Él. Yo sé que muchos han experimentado al Espíritu en, dentro. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Vemos en el Evangelio que él sabía por el Espíritu que estaba en él sabía quién era, él sabía que estaba en los negocios de su padre a los 12 años. Eso Jesús no lo sabía porque era un niño inteligente, superdotado, sino porque el Espíritu estaba en él. Pero él tuvo que esperar hasta después de los 30 años para ser sumergido en el Jordán, ser guiado al desierto, ser tentado por Satanás, y en ese tiempo de ayuno salir en el poder del Espíritu, y recién ahí él decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Así que de lo que me hablaba ese pastor, de esa vida de oración, de ese impacto del poder de Dios que va a sacudir todo un continente, los cimientos de este continente, la idolatría de este continente, la brujería, la hechicería, los espíritus territoriales, la religiosidad de este continente, depende de tu vida de oración. La otra vez encontré un video en YouTube de un apóstol de África. Él dice que él recibió una transferencia de unción de sanidad de Randy Clark. Randy Clark fue una de las piezas fundamentales en el avivamiento de Toronto y ha sido muy importante en movimientos en Brasil, en Estados Unidos, en Europa también. Él recibió esta transferencia de la unción y dice que por 2 semanas, por toda persona que oraba, se sanaba. Porque él había recibido la unción que portaba otro hombre, pero esa impartición llegó a un fin, porque este hombre había dejado de buscar al Señor. Necesitamos que el Espíritu venga sobre nosotros. Venga sobre nosotros. Salmo 42 dice, un abismo llama a otro abismo
Todas tus ondas y olas han venido sobre mí, se han precipitado sobre mí. Por eso el Señor hablaba de un bautismo, de ser sumergido en Él, sumergido en Él. Por eso este es un llamado para todos ustedes. Este es un llamado para cada uno de los que está escuchando aquí. Para cada uno que se siente parte de este movimiento, para cada uno que está conectado a este mover, ese es el llamado, una vida de oración. Y yo sé que muchos tienen em, horarios duros de estudio, de trabajo, pero por eso este hombre me hablaba de una vida de oración. No se refiere a que yo esté encerrado 24/7 orando, sino que tu vida se tiene que convertir en oración. A veces estamos con los chicos, con Mauricio, con Carlos, con Nachita acá, y en todo momento uno está orando. ¿Saben por qué? Porque la palabra oración en el idioma que se escribió la Biblia se compone de dos palabras. Una significa acercarse y la otra significa deseo, desear, anhelar. Y eso no viene por usted. Eso el Señor lo pone. Eso el Señor lo pone. Hace poco estuve en Chile, no sé cuánto estuve, como 3 semanas. Y en verdad, hermanos, en esas semanas debe haber sido la prueba más grande que pasé últimamente. Sentía un muro, sentía un bloqueo, no podía orar. Y era como una fatiga, una debilidad, un cansancio, no sé de dónde, pero no podía orar. No podía buscar al Señor. Pero ahí es donde uno permanece, no por lo que siente, sino por lo que ha creído. Pero son en esos momentos donde uno le dice al Señor, bueno, Señor, tú me has dado un llamado, tú me has dado un ministerio, sirvo en tu iglesia, tuve el privilegio de predicar la activación, el Señor se movió. Pero es ahí donde uno dice, Señor, yo te quiero más a ti que todas esas cosas. Y ese ha sido mi clamor últimamente, Señor, yo quiero tu amistad, yo quiero la comunión, yo te quiero a ti, Señor, más que el llamado, más que un ministerio, Señor. Y yo estoy dispuesto a que si no llego a eso, a ese encuentro, a esa amistad, yo estoy dispuesto a volver, no al pecado, sino a mi trabajo, yo estoy dispuesto a volver a esa vida. Porque de ahí viene el mover, de ahí viene el poder de estar unido a Él, de ser uno con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, mi hermano, mi hermana, usted necesita clamar para que el Señor venga sobre usted. El Señor está en usted. Y si Él no estuviera en usted, usted no podría hacer nada. Si ha tenido victoria, si ha tenido avance, si ha permanecido, es solamente porque el Espíritu está en usted. Y si entiende eso, si vive eso, si se le revela eso, así va a ser su vida. Usted va a permanecer, usted va a ser victorioso, porque es Él en usted.
Es Él manteniéndolo, es Él levantándolo, es Él. En una parte Pedro dice que por medio de Cristo somos fieles a Dios. Por eso que yo me ponga a rogar y a clamar y a decir, Señor, quiero serte fiel, ayúdame a serte fiel. Y por las mías, eso es pura carnalidad. Pero la palabra te va a revelar todo lo que tienes dentro de ti. Por medio de Él, soy fiel a Dios. Por medio de Cristo, soy fiel. Por Él, para Él, son todas las cosas. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, en Cristo. Pero tenemos que ir por todo. Tenemos que ir por ese sumergirnos en Él, que Él venga sobre nosotros. Y esto tiene que ver con que Él va a hacer todas las cosas mucho más allá de lo que hemos pedido y lo que hemos entendido. Cuando Él viene sobre nosotros, Él va a sobrepasar todas tus experiencias con Él. Él las va a sobrepasar salvajemente. He escuchado testimonios de personas que me dicen que después que el Señor lo ha tocado, eh, en todo lugar, en el trabajo, en el transporte, se queman, sienten el fuego de Dios. El fuego está con ustedes, pero hermanos, más allá de una reunión, hay algo mayor. Que tu vida se vuelva una oración. Que tu vida se vuelva una oración. Que tu vida se vuelva un sacrificio vivo. Como dice Pedro, nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? Para presentar esos sacrificios. Que tu vida se vuelva oración, se vuelva un altar, se vuelva un deseo insaciable por Él. Un deseo insaciable por Él. Y hermano, tenemos que entender que más allá que ir detrás de unciones, son las unciones que te van a perseguir a ti. Ellas te van a perseguir a ti. Hay una nube de testigos. Muchos hombres dicen que hay mantos, hay unciones en las atmósferas de la tierra, pero ellos cuando estas unciones, estos mantos ven a alguien rendido, a alguien hambriento, ahí van a venir, ahí van a descender. Así que este llamado de vida de oración es, Dios lo va a hacer. Bendita, el Señor lo va a hacer. Estaba leyendo una palabra que dice, está en Jeremías 6:16, así dice el Señor, párense los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos o por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino y anden por él? Y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Por eso está este llamado a volver a ese camino antiguo, a esa senda antigua, para hallar descanso. Porque cuando viene el Señor sobre ti, cuando viene su Espíritu sobre ti, todo se va a tratar de él. Y vas a hallar descanso. Tú no vas a estar cargado, no vas a estar fatigado,
porque vas a entender que tú estás en Él, que es la misma vida de Dios en ti, fluyendo en ti, rugiendo en ti. Lamentablemente en todos estos siglos la iglesia se ha vuelto demasiado organizada, una institución, todo tiene que ver con planes, todo tiene que ver con una buena organización. La última reunión que estuve en Santiago, en Chile, hablé un poco del avivamiento de Gales. Y hermano, la iglesia, con toda la organización que tiene, con toda la profesionalidad que tiene, con todo el acceso que tenemos a información, a libros, a historias de avivadores, con todo lo que tenemos hoy día, nosotros no hemos logrado lo que esos hombres sencillos pudieron lograr en el 1904 en el país de Gales. Solamente eran chicos, jóvenes, veintitantos años de edad. Según la historia eran 4 jóvenes. Bueno, igual había un grupo más, pero eran 4 ahí los principales, los cuales el Señor usó para sacudir el país de Gales. ¿Qué produjo ese mover de Dios? Bueno, este mover comenzó con muchas reuniones que usted y yo hemos estado, con el Espíritu moviéndose. Era tan impactante, dice la historia, que en estas reuniones, de, bueno, la gente no sabía si lloraba por, por pena, por gozo, no sabían, pero el Espíritu traía una convicción terrible de pecado. O sea, era el Espíritu viniendo sobre ellos, trayendo convicción de pecados. A otros, el Señor los tocaba con gozo, con alegría. Y eso era una locura, como usted y yo hemos visto en muchas reuniones, ¿cierto? Como lo vio Glorita este fin de semana en Vallenar, como se ha visto en Santiago y en Argentina. Así comenzó. De repente este mover comenzó a esparcirse por las casas, los hogares. Y no era que estos jóvenes iban de casa en casa, no. El Espíritu venía sobre las personas. Y de repente todos se reunían en una capilla, en una capilla. 2000 personas. No había Instagram, no había WhatsApp, no había grupo de WhatsApp, Avivamiento de Gales, en la capilla tanto, a las 7 p.m., juntémonos. No, el Espíritu lo hacía todo. Dicen los historiadores que los policías ya no tenían trabajo, las cárceles se comenzaron a vaciar, los bares, los cabarets, los prostíbulos comenzaron a cerrar, los políticos ya no podían hacer sus actividades, sus votaciones, porque todos estos políticos estaban en las reuniones de avivamiento. Muchos clubes de fútbol se desintegraron porque los jugadores de fútbol estaban en las reuniones de avivamiento y esos estadios eran ocupados para reuniones de avivamiento, hermano. En Argentina hemos visto tremendos moveres de Dios, pero el River Plate aún seguía jugando. El Boca Juniors seguía jugando. El Colón, dale Colón, no sé cómo la canción seguía jugando. En Chile también. En 1909, el avivamiento del que todos hablan. Colo-Colo seguía jugando. La U, lo más grande, seguía jugando. La U de Chile. Hermano, eso fue terrible. En esa reunión en Santiago les decía, eso ni siquiera se compara a lo que está haciendo Bukele en El Salvador.
porque Él, obviamente con justicia, mano dura, ha puesto a todas esas personas en la cárcel. Pero aquí era el Espíritu de Dios vaciando las cárceles. ¿Por qué? Porque Él cambió a criminales en hombres puros e inocentes. Pero hermanos, ese es mi temor. Ese es mi temor. Que queramos meter nuestra mano en el mover de Dios y esto queda en reuniones avivadas donde el Señor nos toca. Pero hermano, en Gales, el Señor tenía el control y esto parecía descontrolado. Este fuego se expandió por todo el Reino Unido, por las islas, y no era que iban Evan Roberts y estos jóvenes a llevar el fuego, no. Ese fuego estaba desatado. Ese fuego era incontrolable. Y hermano, ellos comenzaron a vivir cosas que nosotros hemos estado viviendo, pero aún así nosotros aún tenemos ese sucio control. Esto debe ser así, se debería hacer esto. El Señor nos tiene que preparar para un mover. A veces el que lideraba este avivamiento, un joven, el que se llamaba Evan Roberts, él a veces en la reunión estaba 3 horas, 4 horas esperando al Señor. Después predicaba por 15 minutos y quedaba la escoba. Se pudrió todo. Se hicieron pebre todos. Pero nosotros estamos tan organizados que si pasa una hora y vemos que no pasa nada, hagamos algo. Dios no se va a mover con buenas ideas. Si el poder de Dios va a sacudir todo un continente, primero va a sacudir nuestras estructuras. Por eso, hermano, le hago el llamado que en sus tiempos de oración, más que centrarse en sus necesidades, céntrese en que el Señor destruya toda la estructura que tenemos. En que esos momentos sean momentos de encuentros con Él. Tenemos que volver a las sendas antiguas y hallaremos descanso. Si usted está muy cansado de su vida espiritual, si usted no ha podido hallar descanso, bueno, Jesús lo dijo, vengan a mí los que están cargados, yo los haré descansar. Esta vida de oración solamente se trata de eso. Querer estar en Él, unido a Él, y que Él venga sobre mí. Que Él venga sobre mí. Va a venir una tremenda reforma a la iglesia. Y esa reforma consiste en que nosotros vamos a tener como pastor al Espíritu Santo. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño. Hermanos, yo antes cuando era niño, bueno, sigo siendo niño en el espíritu, sigo siendo un niño, un bebé, pero cuando antes era más niño, quizás cuando era un feto espiritual, es lo único que me centraba, o un espermatozoide, no sé, así de pequeñito soy en el espíritu. Mi oración era yo.
mi llamado, mi ministerio, yo. Pero al comprender esta verdad, entiendo que debemos estar tan rendidos para que el ministerio del Espíritu Santo se vea en la iglesia. Por eso todos los que me han visto ministrar últimamente, quizás ya no han visto tanto a Pablo, a ese Pablo que por su fuerza quería llevar a la iglesia a la presencia, pero han visto un Pablo más quieto, a un Pablo que confía en que el Señor está ahí, que se va a mover. A mis cercanos les digo que yo ya no oro, yo ya no clamo al Señor y le digo, Señor, por favor, muévete, tienes que moverte, tienes que hacer esto. No, yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Y Él solamente tiene que ver a alguien que esté rendido, rendido, para que Él se mueva. Y así como muchos de ustedes han estado contando testimonios sobrenaturales de lo que están viviendo, así también muchos de ustedes, en sus sueños, en las noches, el Señor lo va a hacer, el Señor va a comenzar a visitar. El Señor va a comenzar a visitar, hermano. Y no digan su mente, oh, me gustaría, me encantaría. No tome en cuenta su historial, no tome en cuenta su pasado. Hermano, no tome en cuenta nada de eso. Solo tome en cuenta que el Señor lo va a hacer. Que el Señor lo va a hacer. Señor, que comience a moverse un río de fuego ahora. Un río de fuego en cada vientre, Señor, que te anhela. Y esto va más allá de que usted lo entienda. Incluso va más allá, yo creo que va más allá de que usted lo quiera. En Argentina pasó que el Señor tocó a una chica y otra chica dijo, no creo que sea para tanto. Y cuando pensó eso, cayó al piso también. Ella no lo quiso, el Señor vino. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor, Él es el Señor. Dice la palabra que Él te conoció antes de que te formara en el vientre y te llamó por profeta. ¿Y tú crees que Él te preguntó, ¿quieres? Antes de que te formara en el vientre, Él te conoció, te dio por profeta, te dio por un hombre y una mujer apasionada por su presencia. Y así va a ser. Así va a ser, Paula. Como la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos, dice que la mano del Señor vino sobre él y lo llevó a ese valle. El Señor no le preguntó a Ezequiel, ¿quieres ir? No, Él va a venir sobre ustedes. 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 Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera porque Él te conoció antes de formarte en el vientre.
Él lo va a hacer, hermano, hermana. Cuando Él viene sobre mí, sobre ti, sobre usted, Él no está tomando en cuenta tu entendimiento. Él va a aplastar todo eso. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un mar y enfrentar a una ola. Yo he tratado de hacerlo y he dado como 10 vueltas en el agua. Así lo va a hacer el poder de Dios sobre usted, con usted. Cada excusa que tienes, todo ese yo no puedo, todas esas cosas, cuando choquen con la ola del espíritu, van a rodar, van a ser sacudidas todas esas estructuras, todas esas estructuras. Y Señor, que venga tu espíritu sobre cada uno ahora. Escucho un clamor en mi interior. El espíritu es el que clama. Espíritu Santo, pon tu clamor en nosotros. Señor, yo estoy seguro de lo que vas a hacer. Señor, yo creo en lo que vas a hacer. Y así como lo hiciste con Abraham, que no solamente le prometiste que iba a ser un padre, también dice la palabra que tú eras poderoso para cumplir eso. Señor, tú fuiste el que prometiste mover vidas plenas, llenas, hombres y mujeres de fuego, hombres y mujeres que se van a encontrar contigo y a partir de ese encuentro va a emanar la unción y el poder. Señor, todo aquello que tú prometes, también tú tienes el poder para cumplirlo. Señor, que venga tu poder para traer certeza de que ellos van a ser hombres y mujeres de Dios. Que venga tu poder ahora, Señor, a traer certeza, fe. Que toda duda, incredulidad, Señor, que esté arraigada en nosotros, que sea sacudida ahora, que sea sacudida ahora. Usted va a creer y experimentar y vivir el poder del Evangelio. Y yo hoy le digo que el Evangelio no vino a usted para que usted siga luchando con las mismas cosas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El poder del Evangelio vino para transformarlo, para hacerlo una nueva creación, para que usted sepa que nació de Dios, para que usted sepa que tiene participación con la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Renuncia a ese evangelio falso de que tiene que estar luchando. El evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación, para sanidad. Esa osadía va a estar en usted.
esa osadía va a estar en usted y va a creer en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Oh, Señor, reforma una unción de renovación en la mente, Señor. Renueva nuestras mentes esta noche. Renueva nuestras mentes esta noche, Señor. Tú has confiado tu mover, tú has confiado la persona de tu espíritu. Nosotros somos los que podemos decir, Señor, hazlo a tu manera o a nuestra manera. Señor, que sea tu manera, que sea tu manera, esa manera que no entendemos, esa manera donde yo no puedo controlarlo, pero solo hay una manera, Señor. Señor, trae renovación de la mente ahora, esa unción para creer, Señor, para creer, Señor, para creer que veremos tu gloria. Gracias, Señor, porque no eres solo un Dios que promete, sino que también tiene poder para cumplir eso. De ti viene el poder, la capacidad, Señor, para fluir con la ola de tu espíritu y no ser arrasados por ella. Señor, tú tuviste el tiempo para prometernos este mover, pero también nos das el poder, Señor, para sostenerlo. Nos das el poder, Señor, para que nuestra vida sea una oración, una casa de oración, una casa de oración. Que ellos comiencen a experimentar día y noche como el Espíritu viene, viene, viene con olas, viene con fuego,